Diana, me hiciste una pregunta y te iba a contestar y se me cortó justo la reunión y no me acuerdo qué me preguntaste. Sí, profe, yo no me acuerdo también qué pregunté. Sí, me estaba tratando de acordar y no me acuerdo. Bueno, cuando te acuerdes me decís, porque a mí se me fue. Estaba preguntando por las suspensiones con pagos, si eran las licencias y las enfermedades, y quedó en las suspensiones sin pagos, ¿cuáles eran? Gracias, Graciela. Las suspensiones sin pago son el plazo de excedencia que pide la mujer después de cumplido su periodo de licencia por maternidad, las suspensiones por causas de cumplimiento de cargos electivos o cargos gremiales, la licencia por servicio militar obligatorio o convocatorias especiales, la suspensión por causas económicas o disciplinarias, la suspensión preventiva y la suspensión precautoria. En caso de estas, no se paga la remuneración, se suspende la prestación de tareas, pero también el pago de la remuneración. Y como opción a las causas económicas, ¿sí? Falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, existe la suspensión concertada, en la cual no se paga la remuneración, sino una suma no remunerativa. Buenísimo, gracias, profe. Bien. ¿Preguntas, dudas, consultas? Con esto concluimos con las suspensiones y ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo. Bien, la extinción es la decisión que puede ser unilateral o puede ser dispuesta de común acuerdo por las partes, pero básicamente cesa el contrato de trabajo y todos sus efectos. Entonces, nuestra Constitución y la legislación laboral tiende a favorecer la estabilidad en el empleo, ¿sí? Ya vimos que la intención de la ley o de los legisladores fue que el contrato de trabajo se mantenga hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de acceder al beneficio previsional o decida por sí extinguirlo, por ejemplo, porque consiguió un contrato mejor. Las formas de la estabilidad pueden ser la estabilidad propia, que implica la imposibilidad de despido sin causa, y en caso de intentar el empleador despedir al trabajador en esa situación, deberá reinstalarlo en su puesto de trabajo. O la estabilidad impropia, que en realidad no impide el despido, pero sí genera una sanción para el empleador que despide sin causa. Nuestra ley adopta el sistema de la estabilidad impropia. O sea, hay una protección que consiste en una amenaza dirigida al empleador. Busca tener un efecto disuasivo. Si despedís, vas a tener que pagar una indemnización importante. En caso de que se produzca el despido, entonces opera la consecuencia. Frente al despido sin causa, está obligado a pagar una indemnización tarifada, es la que prevé la ley, ¿sí? Bien. Producto del deber de buena fe es la necesidad de preavisar
que se va a extinguir el contrato de trabajo. Preaviso que para el trabajador tiene la finalidad de permitirle encontrar otro puesto de trabajo. Y para el empleador tiene la finalidad de permitirle cubrir el puesto de trabajo con la antelación suficiente. El distracto, la extinción de la relación de trabajo es de carácter instantáneo y va a producir efectos desde que es conocida. Entonces, cuando la voluntad de la persona que quiere extinguir el contrato de trabajo llega a conocimiento de la otra parte. El preaviso es la obligación y garantía bilateral, porque las dos partes tienen la obligación de preavisar. Es el deber de notificar que se va a extinguir el contrato de trabajo. Y tiene como finalidad evitar un perjuicio, un daño, que es el que provoca la ruptura intempestiva de la relación de trabajo, del contrato de trabajo. Tiene plazos. Para el trabajador siempre es de 15 días. En todos los casos el trabajador tiene que informar su decisión de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo con 15 días de anticipación. Para el empleador, los plazos son diferentes. Dentro del periodo de prueba, el deber de preavisar es de 15 días. Pasado el periodo de prueba y hasta los 5 años de antigüedad en el empleo del trabajador, el preaviso debe proporcionarse con un plazo de 30 días. Y si el trabajador tiene una antigüedad mayor a los 5 años, el plazo de preaviso es de 60 días, es 2 meses. Profe, el que es pasando el periodo de prueba hasta los 5 años es de ¿cuántos días? 30, un mes. Un mes. O sea, durante el periodo de prueba son 15 días. Vencido el periodo de prueba y a una antigüedad igual a 5 años, un mes, y mayor a 5 años, 2 meses. Esta obligación, en caso de ser omitida por el empleador, puede ser sustituida mediante el pago del periodo de tiempo que correspondía al preaviso. ¿Y qué pasa, profe, si el empleador en caso de despedir no avisa? Tiene que pagar una indemnización sustitutiva y que va a corresponder al periodo que correspondía de preaviso. Si era menor a 5 años, será un mes de remuneración. Si es mayor a 5 años la antigüedad del trabajador, serán 2 meses. Y si es durante el periodo de prueba, es medio mes. Obviamente el preaviso debe ser notificado por medio fehaciente. La única manera de notificar por medio fehaciente es por medios postales, carta, documento o telegrama colacionado. ¿Carta, documento o? A ver, aquellos medios que garanticen tanto la fecha de notificación como el contenido. Entonces, vamos, o la carta, documento o un telegrama colacionado. Porque una carta simple no da fe del contenido, solo de la fecha de recepción.
Bien. Hay otro rubro que es la integración del mes de despido. La integración del mes de despido queda sujeta a que se otorgue o no efectivamente el preaviso. Si se otorga el preaviso, no corresponde a la integración del mes de despido. Es decir, si el empleador notifica al trabajador con la antelación necesaria la fecha en que se va a extinguir el contrato de trabajo, por ejemplo, un trabajador con menos de 5 años le notifica con 30 días de anticipación que su contrato de trabajo se extingue el 31 de marzo y lo notifica el 27 o el 28 de febrero. Bien, está cumpliendo con el preaviso, llegada la fecha se extingue y no corresponde a la integración del mes de despido. Entonces la integración va a proceder cuando el despido sea intempestivo, sin cumplimiento del preaviso. En ese caso, le va a corresponder al trabajador una suma igual a los días de trabajo que faltaban para completar el mes en el cual fue despedido. ¿Sí? Y también es una indemnización sustitutiva. Entonces, si se otorga preaviso, lo único que corresponde pagar es la indemnización resultante del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si se omite el preaviso, entonces siempre estamos hablando, por supuesto, de despido sin justa causa. Entonces corresponde, además de la indemnización del artículo 245, una indemnización sustitutiva por la omisión del preaviso y la integración del mes de despido. ¿Sí? Ahora vamos a ir concretamente a las causas de extinción o a las formas de extinción del contrato de trabajo. Y vamos a encontrar que hay distintas clasificaciones. Nosotros vamos a tomar en cuenta dos. Una es la voluntad que motiva la extinción del contrato de trabajo. Y la otra es los efectos que la extinción produce. Con respecto a la voluntad que la motiva, puede ser por voluntad del empleador, por voluntad del trabajador, por decisión de ambas partes o por causas ajenas a la voluntad. Y con respecto a los efectos indemnizatorios, hay situaciones que no generan indemnización, hay casos que dan derecho a una indemnización reducida, hay situaciones que dan derecho a una indemnización completa y hay casos en que se genera la obligación de una indemnización agravada. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la voluntad, va a haber situaciones por voluntad del empleador. Por ejemplo, el despido, que puede ser por causas justificadas o sin causa que lo justifique. El despido es directo cuando lo decide el empleador y es indirecto cuando es el trabajador quien se coloca en esta situación. Entonces, el despido decidido por el empleador siempre es directo. Sin causa, el empleador no manifiesta por qué se extingue el contrato. O puede invocar una causa, pero que no es suficiente para extinguir el contrato, o llegado el caso, no la prueba. En caso de despido sin causa, se aplica el artículo 245, que le genera el derecho a favor del trabajador a percibir una indemnización por antigüedad
Si no hubo preaviso, la indemnización sustitutiva de preaviso y la integración del mes de despido. Lo que dice el artículo 45 es que se va a calcular esta indemnización por antigüedad a razón de la mejor remuneración normal y habitual, siempre que no supere el tope establecido en el mismo artículo, que es 3 veces el salario promedio del convenio. Y será un mes por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Esto es lo que corresponde en concepto de indemnización por antigüedad. O puede ocurrir que opere un despido directo con justa causa. Esto está previsto en los artículos 242 y 243. En este caso existe un incumplimiento grave del trabajador que impide la continuidad de esa relación de trabajo. Tiene que tratarse en todos los casos de una situación grave. No cualquier incumplimiento permite el despido con justa causa. Por ejemplo, no podría despedirse un trabajador con justa causa por llegar tarde todos los días. No es causa de despido. Previamente debe existir suspensión, apercibimientos, ¿sí? Bien. En este caso, el despido debe ser notificado por escrito. Se debe indicar claramente cuál es la causa del despido. Esa causa debe ser grave, debe constituir una injuria que impida la continuación de la relación de trabajo. Ahora, esta causa por la cual se despide al trabajador no puede ser modificada después. Entonces, la carta documento mediante la cual se produzca el despido con justa causa debe indicar con mucha claridad el motivo, cuál fue ese grave incumplimiento que generó el despido. Cuestionado por el trabajador en juicio, el empleador no puede modificar la causa de despido. Sí, lo despedí por robar, pero en realidad, como no se pudo probar el robo, bueno, llegó tarde 20 días seguidos o faltó sin aviso 10 días. No puedo modificar el motivo del distracto. Y además es el empleador quien debe demostrar que esa causa existió. O sea, cuando el trabajador cuestiona judicialmente el despido, el empleador no solo no puede cambiar el motivo del despido, sino que además debe demostrar que ese motivo existió. ¿Sí? Bien. Esas son las dos situaciones de distracto por voluntad del empleador. Por voluntad del trabajador nos vamos a encontrar con la renuncia, la situación de despido indirecto o el abandono de trabajo. La renuncia es una decisión unilateral del trabajador que no necesita ser aceptada por su empleador. Va a producir efectos desde que el empleador conoce esta decisión del trabajador. Y justamente porque existe un principio general que es el de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la renuncia al empleo tiene requisitos, no puede ser efectuada de cualquier manera. Entonces, la renuncia verbal no existe.
Si el trabajador dice, bueno, no quiero trabajar más, no vengo más, renuncio, nunca renunció, esta renuncia no existe, ¿sí? El artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo regula el tema. Entonces exige que sea o ante autoridad administrativa del trabajo o por medios postales. En ambos casos, el trabajador la tiene que formular personalmente acreditando su identidad. Entonces, se protege de aquellas situaciones en que pueda ser obligado a renunciar. La renuncia mediante nota escrita, firmada ante su empleador, también es nula y no produce ningún efecto. Solo aquella en la cual queda inequívoca la decisión del trabajador y que no está siendo presionado. Entonces, se presenta en el correo y remite un telegrama laboral, acreditando obviamente su identidad. O se presenta ante el Ministerio de Trabajo e indica que desea renunciar a su empleo, indicando quién es su empleador, dónde trabaja, cuál es su dirección, y es la propia autoridad administrativa quien informa al empleador que este trabajador no va a continuar trabajando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a la situación de despido indirecto. En este caso, hay un incumplimiento grave del empleador. El empleador no cumple con alguna de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Por ejemplo, la falta de pago de la remuneración. Ahora, exige que primero el trabajador intime a su propio empleador a que cumpla con el contrato de trabajo. Por ejemplo, vence el plazo para el pago de la remuneración, el trabajador no puede considerarse despedido. Primero, debe intimar al empleador por telegrama laboral a que le pague. Solo después de esta intimación es posible que el trabajador se considere en situación de despido indirecto por culpa de su empleador. ¿Sí? La causa que invoque debe ser grave e impedir la continuidad del contrato. Por ejemplo, es una causa grave la falta de pago de las remuneraciones. Listo, Nico, no hay problema. Es una causa grave el exceso en las suspensiones. Es una causa grave el abuso del ius variandi, ¿sí? Esto es, debe ser de tal entidad que no permita que se mantenga en el tiempo la relación de trabajo. Entonces, requiere intimación previa a fin de que el empleador cumpla. El despido indirecto se tiene que notificar por escrito, expresando claramente la causa por la cual se considera despedido. Normalmente el empleador no va a aceptar esta situación de despido indirecto. Entonces, a fin de acceder a la remuneración que le corresponda, el trabajador va a tener que iniciar juicio. En caso de iniciar juicio, es al trabajador a quien le corresponde demostrar que existe la causa por la cual se consideró despedido y no la puede modificar en juicio. No puede decir, bueno, está bien, me considero despedido porque no me pagó las remuneraciones. Pero en juicio digo, y no, en realidad hubo un exceso de ius variandi. No lo podemos cambiar, es invariable la causa que se invoca, tanto para el despido con causa,
que decide el empleador, como para el despido indirecto que decide el trabajador. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, y tenemos como otra causal por voluntad del trabajador la situación de abandono del trabajo. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, exige, por un lado, una conducta por parte del trabajador que deja de asistir a su puesto de trabajo, no se presenta, no avisa y no invoca una causa que lo justifique. ¿Sí? Intempestivamente comienza a faltar sin justificar por qué y sin avisar. Bien, en este caso, el empleador debe intimar al trabajador a reintegrarse a prestar tareas y le debe indicar que en caso de no presentarse va a considerar que existe abandono de trabajo. Eso como primera medida. Pero además debe indicar un plazo dentro del cual el trabajador debería retomar tareas. Y esta notificación debe llegar a conocimiento del trabajador. Entonces, se tiene que hacer por medio fehaciente. Esto es por medio postal, carta documento, puede ser por acta notarial, esto es un escribano que se presente en el domicilio del trabajador y le informe personalmente mediante acta que está intimado a retomar tareas dentro del plazo que el empleador fije. Que llegue a conocimiento del trabajador es importantísimo, porque a partir del momento en que el trabajador recibe la notificación es que comienza a correr el plazo para que se reincorpore a sus tareas. Antes no podemos contar el plazo ni hacer efectivo el apercibimiento. A ver, hay situaciones en que mandamos una carta documento, pero no encuentran al trabajador en su domicilio. Le dicen que tiene que concurrir al correo a retirar la carta documento y nunca va. Entonces, como no llegó a conocimiento del trabajador, no podemos contar el plazo para que se reincorpore a trabajar. ¿Se entiende esto? Bien, una vez que tenemos conocimiento de que el trabajador está enterado de la intimación, podemos contar el plazo. Si el plazo vence y el trabajador no se presenta y no contesta, se puede considerar extinguido el contrato de trabajo por abandono del trabajador. ¿Sí? Bien, puede ocurrir que se extinga por voluntad de ambas partes. A ver, quienes celebraron el contrato voluntariamente, también voluntariamente lo pueden extinguir. ¿Sí? El artículo 241 reconoce la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo y decidan dar por finalizado el contrato de trabajo. Este tipo de extinción exige la presencia del trabajador, solo puede realizarse por escrito y hay tres opciones. Por escritura pública ante un escribano, por acuerdo celebrado con intervención de abogado por parte del trabajador que se presenta ante autoridad judicial, o por un acuerdo que se puede celebrar ante la autoridad administrativa del trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, del lugar en el que se encuentra ubicado el establecimiento. ¿Sí? Pero bueno, son tres formas de garantizar que es la voluntad del trabajador extinguir el contrato de trabajo de esta manera.
Y esta extinción no genera derecho a indemnización. Ahora, en muchas ocasiones se le reconoce al trabajador una suerte de gratificación en el marco de este contrato de trabajo, que es la negociación previa que se celebra entre empleador y trabajador, donde se ponen de acuerdo en una suma que el trabajador considera acorde a su interés, y el trabajador, perdón, y el empleador la paga en concepto de gratificación por los servicios prestados. Bien, y hay otra situación de voluntad de ambas partes, que es el mutuo acuerdo pero tácito. No dicen nada. De la conducta de las dos partes surge que ninguna de las dos tiene interés en mantener este vínculo laboral. El trabajador porque nunca más se presenta en el establecimiento, y del empleador porque no lo intima a retomar tareas. Transcurrido el tiempo, surge claramente que ninguna de las partes está interesada en mantener el vínculo. Esto está previsto en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otras situaciones de extinción por voluntad de ambas partes se va a producir por vencimiento del plazo en un contrato de trabajo por tiempo determinado, a plazo fijo. Cuando vence el plazo, se extingue porque las partes lo decidieron de esta manera al celebrar el contrato. Lo mismo en un contrato eventual por cumplimiento del objeto, ¿sí? Cuando se termina la eventualidad que hizo necesario el contrato se extingue, pero ambas partes lo decidieron así al momento de contratar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o vamos muy rápido? Bien, profe, de la voluntad del empleador, ¿cuáles eran las dos que nombraste? Hablamos del despido, y del despido que puede ser con justa causa, que es la situación del artículo 247, o sin justa causa, que es la situación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero la voluntad del empleador se expresa a través del despido, con causa o sin causa. Buenísimo, gracias. Por nada. Bien, y puede ocurrir que el despido se produzca por causas ajenas a la voluntad de las partes. Por ejemplo, causas que afectan al empleador podrían ser causas económicas, ¿tá? De la misma manera que el empleador puede suspender por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, si la crisis de la empresa se agrava, puede proceder al despido. Siempre transitando previamente el procedimiento preventivo de crisis, ¿sí? Esto es la comunicación al Ministerio de Trabajo y al sindicato, la negociación previa para intentar obtener una solución diferente, y frente a la falta de soluciones o la falta de acuerdo, se deberían producir los despidos. Bueno, son exigibles las mismas condiciones que para la suspensión, o sea, debe tratarse de una causa ajena a la previsión que debe poner en el manejo de la empresa el empresario. Deben ser causas graves que no pudieron ser previstas, que son ajenas a la empresa, son externas, y que o hacen innecesaria la prestación de tareas, falta o disminución de trabajo, o que la tornan imposible.
¿sí? Que es la fuerza mayor. En este caso va a aplicar las mismas reglas que para la suspensión. Comenzar por el personal con menos antigüedad y dentro de los que ingresaron en el mismo periodo, por los que no tengan carga de familia. Obviamente los trabajadores no van a aceptar fácilmente la situación de despido por causas económicas. Entonces le va a corresponder al trabajador demostrar que efectivamente esa dificultad económica existe. También puede ocurrir por causas económicas por quiebra del empleador. O sea, en principio el concurso no afecta a las relaciones de trabajo. Y la quiebra no produce por sí sola la extinción. Como lo vimos antes, declarada la quiebra, se suspenden los contratos de trabajo por 60 días corridos, en los cuales el síndico va a analizar la conveniencia de que continúe la actividad empresarial. En caso de decidir que es conveniente para los acreedores la continuidad, va a decidir cuáles de los contratos de trabajo son los que necesita para mantener la empresa activa. Los que continúen, bueno, siguen normalmente. Los que no sigan trabajando no van a tener derecho al preaviso, ni la indemnización sustitutiva, ni a la integración del mes, solo a la indemnización por antigüedad. La antigua ley de concursos y quiebras exigía al juez de la quiebra una calificación de conducta del empresario. Esto es, la quiebra se produjo por culpa del empresario, porque fue negligente, porque no cuidó la empresa, porque gastó más de lo que le entraba. Bueno, en ese caso la quiebra es culpable. O se produjo por causas ajenas. A ver, la suspensión de actividades durante la pandemia agotó los recursos de la empresa y no puede continuar. En ese caso, la declaración de quiebra es ajena a la actitud del empresario con relación a la empresa. Se nos está por cortar la reunión. Cuando termine, nos conectamos nuevamente. Bien, la calificación de la conducta del empresario en la quiebra determinaba que a los trabajadores que no continúan trabajando les correspondiera la indemnización plena, que es la del 245, o una indemnización reducida, que es la del 247. Al eliminarse este requisito para que el juez declarara la quiebra, ya al juez de la quiebra no le interesa si la actitud del fallido fue culpable o no, será el juez de trabajo quien tenga que determinar frente al cuestionamiento de los trabajadores si la quiebra se produjo por culpa del